Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Doy gracias por tu palabra que es bendita desde la eternidad. Señor, yo te pido en esta hora, Padre amado, que así como trabajaste con mi corazón, con esta palabra, Señor, así mismo trabajes y hables a tu pueblo, Señor. Te pido, Padre, que cada terreno sea un terreno que reciba tu palabra con humildad y no solamente que recibamos tu palabra, sino que la pongamos en práctica y que seamos hacedores de ella. Padre, que no permitamos que el afán de la vida nos robe la semilla que será sembrada hoy. Señor, yo te pido en esta hora, Padre amado, que uses mi vida humildemente, Señor, como un vaso tuyo, Padre, para que tu palabra sea transportada desde tu espíritu al espíritu de tu pueblo. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice, amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Mientras estudiaba la palabra, especialmente este libro de los Hechos, el capítulo 3, yo acostumbro a hacer unos devocionales pues, todas las mañanas y empecé a estudiar el capítulo 3 del libro de los Hechos. Y aunque es evidente lo que podemos leer a través de las Escrituras que relata un milagro poderoso de aquel cojo que estaba sentado a la puerta del templo, la Hermosa, pidiendo limosna. Ese cojo era cojo de nacimiento, dice la palabra. Y vemos la evidencia del poder de Dios cuando este paralítico se levantó por el poder de Dios, ¿verdad? A través de un milagro. Y esto nos revela una verdad espiritual poderosa, pero es impresionante ver cómo Dios con la misma palabra nos puede revelar diferentes verdades que nos llevan a reflexionar en dónde estamos como creyentes y dónde estamos como iglesia, como pueblo de Dios. A mí, por ejemplo, me sacudió mucho lo que Dios me mostraba a través de este capítulo, porque quizás nos podemos enfocar en el milagro del hombre cojo de nacimiento que estaba sentado a la puerta del templo de la Hermosa. Y yo leía una y otra vez el capítulo y una y otra vez. El milagro fue el resultado del poder de Dios a través de dos hombres llenos del Espíritu Santo. Pero también el Señor me mostraba a través de este relato una gran verdad espiritual. La condición de la iglesia y los tres tipos de creyentes. Y aquí la palabra nos habla de un hombre cojo de nacimiento que todos los días lo cargaban y lo llevaban a la puerta del templo a pedir limosna. Lo llevaban a la puerta del templo, a la casa de Dios, a la hora novena, 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Por lo que puedo inferir que era una hora muy concurrida, ya que era una de las horas que los judíos entraban al templo a orar. Que todo el que iba al templo le pasaba por el lado al cojo. Y este hombre cojo, por su incapacidad de caminar con normalidad, o por la poca o ninguna sensibilidad en sus piernas para poder moverse, este hombre dependía de que alguien lo cargara y lo llevara hasta la puerta, no hasta adentro, hasta la puerta del templo. Pero también puedo inferir que este hombre, que me imagino que estaba entrada en edad, porque si no decía joven o niño, era un hombre que todos los días era cargado hasta el mismo lugar, quizás por diferente gente, pero llegaba al mismo lugar. Por lo que también infiero que todo el que pasaba por la puerta de la Hermosa hacia el templo miraba al cojo en la misma condición todos los días. Entraban y le daban una limosna. El hombre cojo sabía que a la puerta del templo iba a obtener lo que quería y no lo que necesitaba, ya que siempre necesitaba de alguien que lo cargara por su condición, y sabía que la gente que entraba al templo no le prestaba atención, pero sí le daba la limosna. Había una tradición cultural judía que dar una limosna era como un acto de justicia. Un acto de justicia. Él sabía lo que hacía y sabía a dónde iba. Porque
para que el que entraba al templo, para el que iba, era más fácil dar la limosna que pasar el trabajo de llevar al cojo adentro y no dejarlo en la puerta. Volvemos al cojo. Todos los días era llevado al mismo lugar, a la puerta del templo. Estaba a pasos de un esfuerzo de entrar al lugar que le pudo haber cambiado la realidad de su vida para siempre. El lugar donde pudo haber recibido lo que necesitaba y no lo que pedía. Era cargado porque no podía caminar, pero tenía boca para decir: llévame adentro del templo, yo no me quiero quedar solamente en la puerta. Él sabía lo que pasaba en el templo, porque en el templo la gente iba a orar. En el templo se hablaba la palabra. Algo tenía que conocer ese cojo, que prefería quedarse afuera a entrar, a pedir ayuda, a decirle al que me carga: yo no me quiero quedar afuera, yo quiero entrar al templo. Él era llevado a la iglesia, al templo, a la casa de Dios, a la hora de la oración. Él iba al lugar donde todo necesitado debe ir. Pero su intención no era buscar lo espiritual, a pesar de que lo tenía a paso de disponibilidad. Él iba al lugar correcto a pedir lo que iba a satisfacer una necesidad momentánea, porque por causa de su condición no podía trabajar, no podía sostenerse, no podía generar un salario. Era más fácil pedir para satisfacer una necesidad momentánea. Realmente lo que este cojo necesitaba era una palabra que le cambiara la vida para siempre. Pero se acostumbró a su condición y se quedó a la puerta con la excusa de que no tenía movilidad en los pies. Tenía boca y se podía arrastrar porque estaba a la puerta del templo. Y a veces es más fácil la comodidad de afuera, donde pido y me dan lo que quiero, a entrar al templo, entregar lo que yo necesito y recibir lo que realmente yo necesito para que mi vida sea transformada para siempre. Que muchas veces no es lo que yo quiero, es lo que necesito, y muchas veces lo que necesitamos no es lo que nuestra carne quiere. Y Dios ministraba a mi corazón esta palabra, porque hay muchos así. En el lugar correcto, en el lugar donde se predica la palabra, en el lugar donde se adora al Señor, en el lugar donde hay restauración, en el lugar donde hay libertad, en el lugar donde está todo lo que nosotros necesitamos. El lugar de servicio a Dios. Pero tenemos la actitud equivocada, porque preferimos quedarnos a la puerta a pedir que entrar al templo y ser transformados. Y el hombre cojo estaba allí, en la entrada del templo, buscando la ayuda del hombre, poniendo sus ojos en lo que el hombre le podía dar y no en lo que Dios podía transformar. Con su mirada puesta en las cosas naturales, dependiendo siempre de que el hombre lo cargara y de que el hombre le diera, porque la ayuda que recibía solo podía suplir la necesidad del momento, pero no la sanidad del alma, no lo que realmente necesitara, porque realmente, como hablábamos ayer con las damas, a Dios le interesa más sanar el alma, a Dios le interesa más decir: ¿sabes qué? Pecados te son perdonados, porque cuando el alma se salva, el cuerpo se alinea. Aleluya. Mantuvo su mirada en la necesidad, pero no en quien podría suplir su necesidad con carácter de eternidad. Porque la limosna podía suplir el hambre, pero no iba a cambiar su condición de parálisis. Él prefirió quedarse en la puerta a un esfuerzo, a una decisión de entrar al lugar donde no solo podía recibir esa ayuda que él necesitaba, sino en el lugar donde podía ser transformado, en el lugar donde podía ser sanado, en el lugar donde podía ser libertado, en el lugar que podía cambiar su condición
para siempre. Pero a veces preferimos quedarnos a la puerta. Y no solo eso, dependiendo siempre de que alguien nos cargue espiritualmente. Venimos a la iglesia, pero nuestro corazón se queda en la puerta. Y quien se queda en la puerta siempre va a depender de la experiencia espiritual de otros para decir que yo conozco a Dios. Porque son los que son espectadores, pero nunca entran al campo del juego. Se quedan mirando desde las gradas, pero nunca vienen al terreno de juego a jugar. Prefieren quedarse afuera, mirando de lejos. Cuando tienen el mismo acceso que están adentro, pero prefieren quedarse afuera, a la puerta. Adoramos a Dios con nuestros labios, pero con el corazón en la puerta. Dios no se conoce a la puerta. Dios se conoce adentro. Porque es fácil decir, pregonar que yo tengo una vida de intimidad, estando a la puerta cuando no conozco con quién intimo. Y nada más dependo de lo que otros digan. Y nada más dependo del milagro de otros. Y nada más dependo de lo que otro hace cuando Dios quiere hacerlo contigo también. Dios te quiere sacar de la puerta del templo y traerte adentro para que tengas esa misma experiencia del poder de Dios sobre tu vida. Aleluya. Quien se queda en la puerta del templo depende de que otro lo cargue teniendo el mismo acceso a la presencia de quien lo carga. Del cristiano que siempre quiere que oren por él. El que siempre pide que oren por él. Mire, a mí me gusta orar. Yo amo interceder. Amo orar por la necesidad de otro. Pero es que la Biblia dice orad sin cesar. No dice que la pastora ore. Nos manda a todos a orar. Hay momentos en que vamos a necesitar de alguien que entre en ese acuerdo con nosotros para orar por algo que queremos. Pero no podemos usar eso de una muletilla espiritual, de que yo siempre necesito. Y siempre están en la misma condición espiritual. Y siempre pelean con las mismas cosas. Las mismas ataduras años y años porque están a la puerta. Porque es más fácil quedarme con lo que me ata porque yo conozco lo que me ata. A entregar lo que Dios hace tiempo nos está pidiendo, que nos está atando y no nos deja avanzar. Y seguimos peleando con los mismos demonios. No cambiamos, seguimos con los mismos. Porque estamos a la puerta. Es más fácil acostumbrarme a mi condición, porque cuando practicamos algo por tanto tiempo se vuelve un hábito. Y lo que se hace un hábito, hay hábitos que son buenos. Aquellos que tienen el hábito de ejercitarse, de comer saludable. Yo siento a Dios, aleluya. Pero hay otros hábitos que parecen buenos, pero nos llevan a una condición de muerte espiritual. Porque un hábito o te paraliza y te deja en una condición de cojera espiritual, o te empuja a que alcances el propósito y lo que Dios habló sobre tu vida. Y hoy día, esa es la realidad dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, pero con el corazón fuera del templo o en la puerta del templo. Y este hombre, a la vista de todos, reflejaba una limitación, una parálisis física. Pero la mayor parálisis y cojera la tenía por dentro. Porque la condición física es un reflejo de lo que tenemos por dentro. Como somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, no podemos separar una cosa de la otra. Porque la condición del alma siempre se va a reflejar en el cuerpo. La condición del alma siempre se va a revelar en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Podemos estar bien bonitos, como hablamos ayer, bien vestiditos por fuera y con el corazón a la puerta del templo.
Y lamentablemente, así hay gente dentro del pueblo de Dios. Y hablo en general, tenemos que incluirlos todos. Espiritualmente hay gente que padece de lo mismo que este hombre. No revelan la cojera física, pero nuestras acciones, nuestras palabras reflejan el nivel de cojera espiritual que tenemos. Hemos perdido la sensibilidad del movimiento, porque una persona que es paralítica, que es coja, pierde la sensibilidad del movimiento físico. Y a veces, por causa de la cojera, perdemos la sensibilidad espiritual. Y hay una gloria en medio de la casa, pero ellos no sienten nada, porque están a la puerta. Yo me voy de aquí porque no se me paran los pelos. No se te tiene que parar el pelo. Porque el Espíritu Santo no es una corriente. El Espíritu Santo es una persona que si no la conoces, no vas a saber cómo se manifiesta. Y queremos quedarnos a la puerta del templo. Cuando estamos paralizados, no podemos movernos, no avanzamos, nos estancamos, dejamos de producir frutos, nos conformamos con lo poco, cuando el propósito del Señor es darnos vida plena y abundante. Lo dice Juan 10:10. En el lugar correcto recibimos la palabra, nos congregamos cuando lo hacemos, pero no avanzamos, no tenemos compromiso con Dios, vivimos en un afán, nos enfocamos en las circunstancias, como ese cojo que se enfocó en que no podía caminar, en que él necesitaba. Fíjate que él no pedía para poder caminar, que era lo que realmente necesitaba. Él pedía quizás para suplir su hambre, para llevar sustento a su casa, pero no pedía para su necesidad principal. Esta gente que se queda a la puerta son los que son gobernados por sus emociones, porque no hay profundidad en la palabra. No conocen a Dios a través de la palabra. No sacan su mirada de las circunstancias, solo mirando lo que el hombre puede hacer por ellos, pero no deciden hacer algo por ellos mismos. Son aquellos que, como están en la puerta, ven la corrección como una ofensa, pero no como el proceso de formación. Y el que no es formado, deforma a otros. Por eso es la importancia de ser formados al calor de la palabra, con una doctrina sana, con la palabra, con la misma palabra, sin añadirle y sin quitarle. Son aquellos que vienen y van, pero no se comprometen. El cojo iba y venía todos los días. Sabía lo que pasaba dentro del templo, pero era más fácil estar afuera, porque podía recoger, recibir lo que él estaba pidiendo. Yo me imagino que unos días eran buenos, otros días no eran tan buenos, pero siempre iba a pedir para su condición. Son los que prefieren quedarse en su condición porque es más fácil lidiar con la cojera que me ata que entregarle a Dios lo que me pide. Lo voy a volver a repetir. Son los que prefieren quedarse en su condición porque es más fácil lidiar con la cojera que me ata que entregarle a Dios lo que me pide. Están en el lugar correcto, pero prefieren dejar el corazón en la puerta, pudiendo derramarlo adentro. Este hombre puso su mirada y su perspectiva en lo natural y perdió de perspectiva lo espiritual. Puso la mirada en lo que el hombre podía darle para satisfacer su necesidad momentánea, en lugar de buscar a aquel que podía cambiar su vida para siempre. Se acostumbró a que lo cargaran. Cuando pudo haberle dicho al que lo cargaba, llévame un poquito más para adentro. Es cuestión de decisión. Y a veces estamos así. Queremos que nos carguen siendo adultos. Porque un bebé
Un nuevo convertido se carga, se lleva en su proceso. Pero no podemos estar ahí 3 años, porque ya los niños a los 3 años caminan. Es más, desde los 2 se caen y se ayudan a levantar, pero siguen caminando hasta que llega un momento que empiezan a caminar solos. Pero queremos crear dependencia del hombre como si el hombre nos pudiera dar algo. Yo no puedo dar nada. Solamente Dios puede hacerlo. A veces esperamos tanto del hombre. Mire, el hombre falla. Yo fallo. El pastor mucho más. Y si usted pone su mirada en nosotros y usted espera algo de nosotros, en algún momento se puede desilusionar, porque el pastor y yo somos muy imperfectos. Pero cuando usted no me ve a mí, usted ve lo que puede hacer Dios. Y usted quita su mirada del hombre y la pone en Él, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Aleluya. Punto número 2. Pero entonces el cojo era llevado a diario a la misma hora, en el mismo lugar. ¿Y qué pasaba con la gente que entraba al templo y lo veía? Día a día lo veían en la misma condición. Día tras día lo veían, pero preferían ser vistos dando la limosna como era un acto de justicia, para que otros me vieran, en vez de cargarlo para que Dios me viera. Iban a orar, pero ignoraban al cojo de la entrada. Entonces somos los que conocemos la letra, pero no conocemos al verbo. No sabemos la Biblia, pero no conocemos al autor de ella. Sabemos la palabra, pero no la vivimos. A veces no mostramos el amor de Dios ni la misericordia. No te quites, no te pongas, no hagas, no vayas, no uses pantalla, no te maquilles, no uses pantalones, no hagas esto, no hagas lo otro. El evangelio de la prohibición, no y no y no. Porque a veces nos importa más la apariencia externa que la transformación interna. Lo que otros digan, lo que otros vean. Yo amo estudiar la palabra. Yo amo estudiar la palabra. Me educo, estudio. Estudié en una universidad. Me gusta estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser un pueblo entendido. Tenemos que conocer la Escritura, escudriñarla. Pero a veces nos gusta exhibir el conocimiento, pero no exhibimos el fruto de ello. Porque decimos que amamos a Dios, pero ignoramos la necesidad del hermano. Decimos que amamos a Dios, que es la evidencia de ser un verdadero discípulo. Pero como fulano o fulana no piensa igual que yo, donde ella esté, yo no voy a estar. ¿En serio Jesús hacía eso? Yo me evalué en mi corazón. No, yo no, porque si ella está, yo no voy. ¿En serio Jesús hacía eso? Ese no es el Jesús que yo conozco. Que prefería sentarse con los pecadores sin tener miedo a contaminarse, porque a veces somos así. No, yo no voy para allá porque yo soy sacrosanto. Y yo no quiero que se me pegue el pecado. Si el primer pecador eres tú, soy yo. Y empezamos a hablar de niveles de espiritualidad. ¿Qué nivel de qué? Jesús tenía niveles. Ni que fuéramos una pirámide. Entonces se ha levantado una generación de gente que no se les puede ni tocar. Que uno tiene hasta que pagar para que oren por uno. Mira, el evangelio no se vende. Jesús no vendía el evangelio.
Él iba predicando el evangelio sin tener que cobrar un centavo. No, pero ahora, y me bajo del altar con 7 gente alrededor para que nadie me toque. ¿Qué es eso? Y te olvidas que hay un pueblo que está en necesidad. Yo oro, yo voy a orar por ti, hermano. Dios está, porque ese es el eslogan, Dios está en control. Y a lo mejor ese hermano no tiene ni qué comer. Voy a orar. La oración no me va a llenar la barriga, yo tengo hambre. Para eso es la iglesia. Para suplir la necesidad de la casa. No podemos entrar por ahí, por la puerta, e ignorar que hay un cojo en la entrada. A veces somos de los que el que tiene que cambiar es el cojo que está en la puerta. Yo no. Pero viste al cojo y tu religiosidad no te permitió ayudarlo. Y fíjate que la Biblia dice en el versículo 10 que cuando el cojo se levanta, cuando entró al templo todo el mundo lo vio. Y todo el mundo sabía que ese era el cojo que pedía limosna en la puerta. Al cojo que vieron y que no arrastraron hasta el templo, que no lo cargaron, no le ayudaron a entrar. Y muchas veces estamos tan acostumbrados a ver el cojo a la entrada y solamente darle la limosna y decir Dios está en control, porque justificamos nuestra inacción con la limosna cuando podemos dar lo que por gracia hemos recibido. Y quizás es por eso, porque estamos llenos de conocimiento, pero no del poder de Dios. La mucha Biblia no nos da poder de Dios, dice la palabra. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces van a recibir poder. Porque a veces estamos llenos de letras, pero la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Aleluya. No es cuánto sabemos, es de quién estamos llenos. Aleluya. Espíritu Santo. Y dice la Biblia en ese capítulo 3 que Pedro y Juan iban juntos a la iglesia. Ninguno quiso crecerse sobre el otro. Ninguno quiso competir ni tener el protagonismo más que el otro. Ninguno tenía dos visiones, había una sola visión, que el nombre de Cristo fuera exaltado. Porque el verdadero poder no está en cuanto sabemos, sino en la unidad del cuerpo. Y no podemos ir uno por un lado y otro por otro. Cuando Dios dio una sola visión, cuando yo tengo una y el pastor tiene otra y dos visiones, división. Caminaron juntos al templo. Ninguno quiso ser más grande que el otro. Dice la Biblia que el que quiera ser grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y si somos imitadores de Cristo, como dice la Biblia, para esto fuimos llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles el ejemplo para que sigan sus pisadas. Si realmente somos imitadores, ¿qué hacía Jesús? Él veía la necesidad donde llegaba y Él no se iba. Él suplía la necesidad. Yo conozco un Jesús que ama. Yo conozco un Jesús que restaura. Y si vamos a andar como Él anduvo sanando, libertando, amando, perdonando, enseñando la palabra, porque Él es la palabra. Supliendo la necesidad no solamente física, sino también la espiritual. Y entonces si decimos que somos hijos de Dios, ¿por qué en ocasiones ignoramos al cojo de la entrada?
¿Por qué la mujer encorvada estuvo 18 años dentro del templo? Esa estaba dentro, en la misma condición. ¿Por qué somos tan ligeros para juzgar a la mujer que fue sorprendida en el pleno acto del adulterio? Eso decía la ley, que la apedrearan. ¿Por qué no cubrimos su desnudez? ¿Por qué no la levantamos y la llevamos al templo para que sea sanada y restaurada? Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ningún religioso pudo tirar la piedra, porque los primeros que estaban embarrados eran ellos y conocían la ley. Le dijo, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Somos muy ligeros para decir a esa mujer que fue a donde estaba Jesús, que nadie le invitó. Si él supiera que esa mujer era una pecadora, él todo lo sabe. Él sabía la clase de mujer que se le había acercado. Y le dijo, ¿sabes qué? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y sus pecados le fueron perdonados. Y su necesidad del alma fue suplida. Porque simplemente ninguno de los que estaba allí, que conocían la letra, tuvo la revelación que tuvo esa mujer de ir donde aquel que sí le podía cambiar la vida para siempre. Esa no se quedó afuera. Y esa nadie le invitó, porque esa llegó sin invitación. ¿Cuántas veces hay que invitarte adentro? Y decides quedarte a la puerta. Porque muchas veces juzgamos por lo que hay en nuestro corazón y criticamos de lo que mismo que carecemos. Por eso preferimos dejar al cojo allá, y para que otros me vean, yo le doy mi limosna. Pero también están aquellos que dan porque están llenos del Espíritu Santo. Porque cuando tú sabes de lo que estás lleno, tú estás seguro de lo que vas a dar. Cuando tú sabes de lo que tú estás lleno, tú sabes lo que vas a dar. Cuando tú sabes que de la abundancia del corazón habla la boca, pues tú vas a llenar el corazón de palabra para que lo que salga por tu boca sea la palabra que edifique, que restaure, que sane, que une al cuerpo, que liberta al cautivo, que sana al enfermo. ¡Aleluya! Si tú sabes de lo que tú estás lleno, tú sabes lo que tú vas a dar. Es como aquel que sabe lo que ha sembrado, si ha sembrado una buena siembra, no tiene miedo de lo que va a cosechar. Y déjame decirte que ninguno de ellos dos era perfecto. Porque a Dios no le interesa nuestra perfección, porque si fuéramos tan perfectos, no necesitamos al Espíritu Santo. Porque a veces también hay gente que es autosuficiente, que depende de ellos mismos, de lo que ellos saben, de lo que dominan, y no del Espíritu Santo. Dice la palabra en Hechos 3:6, el mismo capítulo que estábamos leyendo. Dice, hablando del cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, nadie lo miró al cojo. La Biblia no dice que los que entraban al templo miraban al cojo. Quizás entraban así, le daban la limosna y seguían, porque como ya sabían dónde él estaba, no tenían ni que mirar al cojo que estaba ahí. Pasaban, tiraban la limosna y se iban. Pero Pedro y Juan fijaron su mirada en él. Y yo imagino al cojo, esta gente me va a dar, olvídate, para un mes. Él estaba esperando algo del hombre. Él estaba atento de lo que le iba a dar el hombre. Aleluya. Y Pedro,
lleno del poder del Espíritu Santo, le dijo: yo no tengo ni plata ni oro, pero de lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. No le dio lo que él pidió, le dio lo que necesitaba. Porque ese cojo no necesitaba una limosna. Lo que necesitaba era caminar. Necesitaba una palabra que activara ese milagro. Aleluya. Aleluya. Ellos iban al templo, pero se detuvieron a hacer lo mismo que muchos vieron, pero ignoraron. Se detuvieron. Dice que fijaron la mirada en el hombre que estaba a la puerta del templo. Ellos no vieron nada, ellos no vieron la necesidad física. Ellos vieron la carencia del alma que tenía ese hombre que todos los días estaba ahí, ignorado, en el piso. Ellos vieron la oportunidad de ser un milagro para otro. Ellos lo miraron. El gesto le dio una limosna. Pedro le dijo: mírame. Y el hombre ahí esperando. Pedro le dijo: mírame. Le dijo: quita tu mirada de la cojera, mírame. Quita tu mirada de la condición, mírame. Quita tu mirada de lo que el hombre te puede dar, mírame. Aleluya, quita tu mirada de lo que te falta, porque yo tengo lo que tú necesitas. El poder de Dios obrando en tu vida. Levántate y anda. Aleluya. Y no solo lo levantó, no solo le dio la palabra, le extendió la mano. Le extendió la mano. Imagino que tuvo que doblarse, porque si el cojo estaba, él se puso en el mismo nivel. A veces estamos muy altos. Estamos acá arriba. Y tenemos más títulos: apóstol, profeta, arcángel, evangelista, pastor, querubín. El título más alto es ser hijo de Dios. Porque cuando vayamos al cielo, allí no va a haber pastores, ni evangelistas, ni profetas, ni maestros. Allí van a estar los que son hijos. Allí no necesitamos milagros ni quien predique la palabra, porque vamos a estar cara a cara con la palabra. Le extendió la mano y lo ayudó a levantarse. Y en el momento que él extendió su mano, los pies del cojo se incorporaron y se puso en pie. Y no solamente eso, lo llevó para dentro del templo. Y el cojo dejó de ser el de la entrada para ser el que glorificaba a Dios dentro del templo. Necesitamos una generación que vea la necesidad y la supla. Necesitamos de aquellos que vayan a la puerta y traigan a aquellos adentro, para que experimenten el poder de Dios desde adentro y no tengan que ser espectadores de afuera. Los que estamos adentro somos muy imperfectos, pero vivimos por Dios y para Él. Es necesario una vida de intimidad, escudriñar la palabra. Aleluya. Para estar metidos en la palabra de Dios, en su presencia. No para exhibir el conocimiento, sino para mostrarle el fruto del Espíritu. Somos los que nos declaramos débiles, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Son los que viven no una apariencia de santidad, sino que la procuramos día a día. Son aquellos que tomamos la cruz cada día. Somos aquellos que nos negamos a nosotros mismos todos los días. Somos aquellos que vivimos en dependencia, aún en nuestra debilidad, aún en nuestra batalla. Vivimos dependiendo del Espíritu Santo que nos habita. Somos los que conocemos la palabra y nos esforzamos cada día por vivir por ella. Somos aquellos que nos mostramos vulnerables y sensibles a la necesidad.
vulnerables. Yo puedo tener una careta aquí de que yo soy perfecta y de que a mí nada me pasa, que yo no sufro, que yo no tengo batalla. Chacho, a veces por mi mente pasan unas cosas y tengo que reprenderla en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque a veces uno se enoja y por la mente pasan muchas cosas. Y si no tenemos la madurez para decir, este pensamiento no vino de Dios, todos los días tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Y eso te toca a ti y me toca a mí. Ya Él nos dejó la palabra, ya Él nos dejó las herramientas. Somos nosotros los que tenemos que usar esas herramientas para transformar el espíritu de nuestro entendimiento con la palabra. Pero si la tenemos agarrando polvo en una mesa, en el Salmo 91, la palabra no va a brincar. Hay que escudriñarla. Sí, porque a veces la tenemos en el Salmo 91, pero tampoco lo leemos, está allí puesta en la mesa. O en la mesa de cuarto. No resuelven con voy a orar. Van más allá. Oran, pero suplen la necesidad. Son aquellos que ven la oportunidad y se dejan usar por Dios, dándole la gloria a Dios sin adjudicarse el milagro. Aleluya. Esta palabra a mí me rompió. Porque yo, la pastora de la iglesia, yo me evalué. Porque en ocasiones he estado en la puerta. Y Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros. En ocasiones no somos vulnerables ni sensibles a la necesidad del otro. Mira, a veces dejamos hasta de compartir con la familia porque somos muy santos. Una persona madura comparte con la gente que ama y no adopta la misma conducta, sino que muestra el amor de Dios. Se lo digo porque a mí me pasó al principio que yo conocí al Señor y yo me creía que era la más santa. La más santa. Y muchas veces no compartía con mi familia, pues porque ellos bebían y son fiesteros. Y reflexionaba y decía, wow, Señor, me perdí de mucho por ser tan religiosa. Y hace poco, cuando fui a Puerto Rico, estaba hablando con mi hermano. Allí él estaba, pero yo no sé ni cuánto se había bebido, pero estaba hablando en cursivo, como uno dice. Y entonces no era él solo, eran sus amigos que estaban peor que él. Y empezamos a hablar de la palabra. Usted sabe que yo me pude haber ido, pero yo me quedé ahí con la fe de que esa palabra que salió del corazón de Dios haga algo en el corazón de ellos. Y me hicieron la clase de preguntas. Hubo un momento que yo dije, ay, Padre. Y ellos observan. Mi hermano sabe de dónde Dios me sacó. Y me decía, yo no puedo creer que Dios haya hecho contigo lo que hizo. Yo le dije, pues dale gloria a Dios, que lo mismo que Él hizo conmigo, yo lo voy a ver contigo, porque tú eres un pastor. Aleluya.